Teoría de proyecciones. Proyección. Vista o imagen de un objeto sobre una superficie plana o plano de proyección. Elementos de una proyección. Los elementos principales de una proyección son el observador, el objeto a proyectar y el plano de proyección. Acá vemos los tres elementos principales de una proyección. El observador, situado frente al objeto y al plano de proyección, el objeto y el plano de proyección. Otros elementos de una proyección son el punto de vista, o sea, la ubicación del observador, las líneas proyectantes, que son las líneas que parten del ojo del observador, y la imagen o proyección. El espacio tridimensional es donde se encuentran los objetos que observamos y donde se aprecian sus tres dimensiones: el ancho, el alto y la profundidad. El ancho, el alto, vemos acá en esta figura, y la profundidad. Direcciones espaciales son la vertical y la horizontal. Ya cuando vimos los tipos de líneas hablamos de esto en el tema de generalidades. La vertical la define la aceleración de la gravedad. Acá vemos cuál es la dirección vertical. Es la que está definida por la aceleración de la gravedad o su efecto acá, que es el peso de este objeto que cuelga o de esta masa. La horizontal la definen los líquidos en reposo. Acá vemos un ejemplo de un vaso de agua colocado en una mesa normal y en una mesa inclinada. El líquido en reposo siempre mantiene la dirección horizontal, que acá está representada por esta línea. Método de proyección. Cónica. El observador se encuentra ubicado a una distancia finita del objeto, de modo que las líneas proyectantes describen una trayectoria en forma de cono. Lo vemos acá en esta imagen. El observador está a una distancia finita del objeto y las líneas proyectantes que parten de acá del ojo describen una trayectoria en forma de cono. Cilíndrica. El observador se encuentra a una distancia infinita del objeto. Así, las líneas proyectantes son paralelas entre sí. El símbolo de paralelismo es este que vemos acá. Y aquí tenemos una imagen en donde apreciamos que el observador está acá a una distancia infinita, está muy separado del objeto y se puede considerar que las líneas visuales son paralelas y el objeto se proyecta, fijémonos acá, del mismo tamaño de como es en la realidad, a diferencia de la proyección cónica en donde el objeto se ve aumentado. Las líneas proyectantes pueden incidir sobre el plano de proyección de manera ortogonal, cuyo símbolo es este, que indica perpendicularidad, u oblicua, cuyo símbolo es este que vemos acá. Y acá tenemos una imagen donde se ve representada cómo inciden las líneas proyectantes de manera ortogonal en el caso de la proyección cilíndrica ortogonal, y en el caso de una proyección cilíndrica oblicua inciden formando un ángulo distinto de 90 grados.
En este caso, la imagen es mayor que el tamaño del objeto. Sistemas de representación. Cónico. Representa una perspectiva de los objetos tridimensionales, es decir, tal como los perciben los humanos. De modo que las partes más cercanas al observador se ven con mayor tamaño y las más lejanas se representan o presentan, mejor dicho, una reducción de tamaño. Tiene aplicación en arquitectura. El sistema acotado muestra superficies de formaciones naturales a escala, donde el relieve se representa con curvas de nivel. Sistema diédrico emplea dos planos perpendiculares entre sí, que es el que vamos a utilizar en la asignatura dibujo 1, por cierto. En estos dos planos es donde se proyectan ortogonalmente los objetos, obteniendo dos vistas: el alzado o vista principal y la planta o vista superior. La línea de intersección de dichos planos se denomina línea de tierra. Se aplica en la industria para representar piezas de maquinaria. Sistema de representación diédrico. Este sistema es el que utilizaremos, ya que además de ser el que tiene aplicación en la industria, se caracteriza porque al proyectar ortogonalmente, proyección cilíndrica ortogonal, los objetos no experimentan variación de tamaño de un lugar a otro, tal como ocurre en la proyección cónica. Diedro. El diedro está formado por dos planos perpendiculares entre sí. El plano vertical, donde dijimos anteriormente que se representa el alzado, que es este que vemos acá, y el plano horizontal, donde se representa la planta o vista superior. Vemos acá que haciendo un abatimiento o giro de este plano, progresivamente llegamos a esta situación. Y acá podemos imaginarnos una hoja de papel. Entonces, en una hoja de papel podemos tener las dos vistas de un objeto tridimensional. Si agregamos un tercer plano para proyectar y generar más información en cuanto a formas y dimensiones de los objetos representados, se forma un triedro, que es esto que vemos acá. Tenemos el plano vertical, el plano horizontal y este nuevo plano que pasaría a ser el plano lateral. Del mismo modo, si hacemos un abatimiento y se hace coincidir los tres planos en un solo plano, de esta forma llegamos a esto. Igualmente, acá todo está sobre una superficie. Esto lo podemos llevar a un papel o a un plano. Línea de tierra. Vamos a ver ahora en detalle cómo está conformado este sistema que acabamos de estudiar. La línea de tierra es donde se intersectan los planos vertical y horizontal. La línea de pliegue es donde se intersectan los planos vertical y lateral. Sería esta, la línea de tierra, y esta de acá, la línea de pliegue. Finalmente, como los planos son infinitos, tenemos solamente la línea de tierra y la línea de pliegue. ¿Qué quiere decir esto? Que como los planos son infinitos, no los podemos limitar por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá. Entonces solamente vamos a representar la línea de tierra y la línea de pliegue. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí podemos apreciar con detalle la línea de tierra que divide el plano vertical del horizontal, o podemos verlo así también, es la que se genera por la intersección de este plano con este plano. Y la línea de pliegue, que es esta que tenemos acá, que se genera de la intersección del plano vertical con el plano lateral. En el papel, en el formato, quedaría representado de esta forma. Esto sería el inicio de un ejercicio de geometría descriptiva. Es aquí donde vamos a representar las vistas del plano vertical, la del plano horizontal y aquí la del plano lateral de un objeto
que está situado en el espacio. Elementos geométricos básicos. Punto. Situación o ubicación en el espacio. No tiene dimensiones. Línea. Resultante de una sucesión de puntos. Línea recta. Sucesión de puntos en la misma dirección. Segmento de recta. Porción de la línea recta comprendida entre dos puntos de la misma. Por ejemplo, un punto A y un punto B. Superficie se genera por el movimiento de la línea. Vemos acá dos figuras en donde tenemos una línea curva que si la arrastramos se genera una superficie curva. Y también tenemos una línea recta que si la arrastramos o la movemos, se genera una superficie plana. El movimiento de la superficie genera a su vez algunos de los cuerpos geométricos, por ejemplo, los que vemos en la siguiente figura, que serán definidos más adelante. Acá tenemos una superficie, en este caso un cuadrado, que si lo movemos o lo arrastramos se genera este cuerpo que conocemos con el nombre de prisma. Y también tenemos esta superficie, un triángulo, que está apoyado sobre esta línea, que va a ser un eje de giro. Si lo movemos alrededor de ese eje, si lo hacemos girar sobre ese eje, se nos va a generar este cuerpo geométrico conocido con el nombre de cono. Descripción del método de proyección cilíndrica ortogonal en el sistema diédrico. Para describir el método de proyección debemos saber que un punto en el diedro está determinado por tres coordenadas que son la distancia lateral, que se abrevia dl, la cota abreviada como c y el alejamiento abreviado por la letra a. Entonces, acá como ejemplo tenemos el punto A, que viene dado por estas tres coordenadas. La distancia lateral, que es la primera cifra que aparece dentro del paréntesis, la segunda cifra, la C, que es la cota, y la última, el alejamiento. Distancia lateral. Ahora vamos a ver la definición de cada una de esas componentes. La distancia lateral es la distancia medida sobre la línea de tierra a partir del origen, que es donde se intersectan la línea de tierra con la línea de pliegue. Se mide de derecha a izquierda y representa distancia respecto al plano lateral. La cota es la distancia medida sobre el plano vertical, medida desde la línea de tierra perpendicularmente a esta y a partir del valor establecido anteriormente de distancia lateral. Representa elevación o distancia respecto al plano horizontal. Alejamiento es la distancia medida sobre el plano horizontal, medida desde la línea de tierra perpendicularmente a esta y a partir del valor establecido inicialmente de distancia lateral. Representa separación del plano vertical. Vamos a ver acá ahora una figura donde se representa cómo vamos midiendo una a una. Por ejemplo, la distancia lateral se mide de derecha a izquierda sobre la línea de tierra a partir del origen. Luego que hemos medido la distancia lateral, a partir de la distancia lateral sobre el plano vertical, medimos, repito, a partir de la distancia lateral, vamos a medir la cota. Y después que hemos medido la cota, volvemos acá al valor de la distancia lateral que está sobre la línea de tierra y medimos el alejamiento.